Lamentablemente nosotros hacemos lo mismo con los pastores. Decimos, ese pastor es muy bueno, pero no lo siento tan espiritual. ¿Y en qué tú te basas para medir? No, yo siento. ¿Ves? Yo lo siento. Es una percepción. Entonces, en cuestión del llamado, hay unas características que vemos en la Biblia. A ver, vamos a entrar en materia, vamos para la Biblia. Yo siento que un pastor llamado, un pastor que vive el llamado, tú sientes una protección, tú sientes un guía, tú sientes a alguien que ama y cuida a su rebaño. ¿Ves? Un pastor que vive el llamado o que vive un llamado, tú puedes sentir que aunque tú estés en desacuerdo con lo que estás diciendo, tú como miembro puedes decir, este es un hijo de Dios, porque está buscando consolidar, porque no está buscando dividir. Consenso. Es un hombre conciliador. Es un hombre que no quiere o no crea conflicto, sino busca solución del conflicto. Apaciguador. Y no pone primero los intereses personales o de intereses, sino yo como persona. Mira, lamentablemente, sé que no fue intencionalmente, pero por cuidarte a ti, no es un momento ahora donde tú puedas participar. Aparte, me interesa tu alma, me interesa que estés bien, pero ahora mismo, y cuando tú sientes un pastor que te saca aparte, te ministra antes de decirte, pero tengo que aguantarme contigo, tú vas a decir, contra el hombre me sentó, pero yo sentí que el Espíritu me habló a través de él. Ese es el pastor con llamado. ¿Cuáles son las características del pastor asalariado entonces? Bajo mi interpretación. Sí, como tú lo ves. Mira, no hay un interés genuino por su congregación, no lo hay. No lo hay si no quiere cumplir. Yo predico 2 sábados al mes en la iglesia, los otros 2 sábados estoy en la otra congregación. Voy a ser un buen predicador porque se me está pagando para eso, pero no sé por lo que está pasando mi feligresía. Después de cierta hora no recibe llamada. No recibo llamada, mándame un mensaje de texto. Deseo hablar con usted, yo estoy en mi oficina de 8 a 12. Hablamos de eso mañana. Y tú notas, tú te ríes, porque yo sé que tú estás viniendo a la mente muchas cosas. Pero, y no es que está mal, porque sí tenemos que como pastor poner nuestro en balanza. Pero tú notas que no es genuino. Que el interés y el amor por la congregación no es real. Entonces tú dices, contra el hombre no tuvo tiempo para mí. Pero yo lo vi allí en el Fenway Park. ¿Tú ves? Sí. Oye, lo vi en Walmart y como que perdóname por la broma ahí. Lo vi en Walmart y ni me saludó, se hizo el que no me vio. Se hizo el loco. No es accesible. Ya. Y nosotros somos servidores del Espíritu. Nosotros somos servidores. Pregunta, Oreste. ¿Vale la pena ser hijo de pastor? Si yo tuviera que volver a nacer y elegir a mi papá y a mi mamá otra vez, yo con mucho gusto. En mi caso ha sido una bendición. Pero te puedo decir que en caso de muchos hijos de pastores que aún tenemos conexión y tenemos amistad, no quisieran nacer con un padre que pastor. Lamentablemente. ¿Será porque quizá el compromiso o el trabajo o la misión que tiene el pastor, los hijos no se sienten identificados con ese gol, con la meta que tiene su padre como misión? No, porque es que terminan aborreciendo la misión, porque la misión, el enemigo te pone en la mente que te quitó a tu papá o a tu mamá. En mi caso, me encantaría poder tener a mis hermanas aquí. Pero en mi caso, yo aprendí a amar más a mis padres porque vi la misión y el compromiso que tienen con la obra del Señor. En mi caso, yo me disfruto hablar con papi de las cosas que pasan en la iglesia, cómo podemos mejorar, cómo los tiempos han cambiado, cómo era la iglesia de los 80, cómo es la congregación de hoy en día. Yo recordándote, tú dijiste algo hace un momentito, que tú viste la función de tu papá, pastor, más administrador que pastor de iglesia. Sí. Y recuerdo cuando tú eras pequeño, ya tu papá estaba administrando en la universidad, estaba quizá dirigiendo un departamento en la universidad, era maestro tal vez, y no propiamente ese pastor que está dedicado al evangelismo, que está dedicado a la visitación, sino que tiene una función más administrativa. Cuando fueron a Puerto Rico, ¿continuó esa vida administrativa o vida pastoral? Ahí ya estaba más grande, yo creo que ya tenía 12 años. Ya tenía un poquito más. Mi papá era pastor de la iglesia Magnolia en Bayamón. Y casi siempre que papi visitaba me llevaba. ¿Ves? Y vi esa función de papi que aprendí a amar el ministerio. Ver cómo hoy en día todavía, Pastor Natera,
sabes, Sí. cuando tú tienes un legado de gente que te admira, por veces puede ser que tú hayas tomado decisiones dentro de la congregación que no fue de agrado para todos, pero que la gente pueda reconocer su trabajo porque vi a ese papi que en el púlpito decía algo, pero lo veía también fuera del púlpito. ¿Por qué se espera que los hijos de pastores sean santos? Porque queremos medir la espiritualidad y no se dan cuenta O sea, que que la lucha... el hijo del pastor tiene que ser Yo creo ejemplar. Y tiene más luchas porque Satanás sabe que si quebranta al hijo, quebranta al pastor. Entonces tiene más lucha. Los hijos del pastor, y lo puedo decir no echando pecho porque es triste, pero el hijo del pastor tiene más presión, tiene más luchas que el que no es hijo de un líder de la iglesia. Porque es que Satanás dice, espérate, aquí es doble. Aquí yo no solo destruyo a alguien. Y si destruye al hijo del pastor o a la hija del pastor, va a destruir el pastor también. Y el pastor va a destruir una congregación. ¿A qué se debe que en muchos casos, no te voy a decir en todos, porque no es algo generalizado, pero sí yo he podido ver que los hijos de los pastores pasan más con las hembras que con los varones? Yo he notado que cuando tienen cierta edad, como que parece como que no crecieron en un ambiente cristiano y se alejan y se ponen en un asunto como tan en contra de lo que aprendieron. ¿A qué se debe eso? Es que los números y las estadísticas no cambian. Tú has sido líder desde que tienes uso de razón. Y tú conoces muchos hijos de pastores. Sí, bastante. Y yo te diría que más del 70% de los hijos de pastores, te lo estoy diciendo números de se salen gente del camino. que creció conmigo, no están. Te estoy hablando que yo crecí con un grupo de jóvenes que le voy a mandar este link, que tenemos un chat, que somos hijos de pastores todos. Y de todos esos, solo 2 permanecemos. Wow. De todo eso, solo 1 decidió estudiar ministerio. O sea que la estadística no se equivoca. No, y te estoy hablando de unas estadísticas que pueden ser mayores, estoy tratando de ser conservador, pero es que es difícil. Es difícil. Entonces, lamentablemente, la costumbre de nosotros es que le ponemos los nombres a nuestros hijos de nosotros mismos. Que no importa dónde tú vayas. En cierto aspecto, los hijos quizás lo ven como un castigo. Yo fui a predicar a una iglesia en Pensilvania. Ajá. Y a la puerta, cuando estoy saludando a las personas, viene una señora y me dice, usted me engañó. Ay, ¿y por qué? Y yo, hermano, yo no la conozco. No, es que cuando yo vi la promoción, decía Pastor Oreste Nateri, y él me bautizó, y cuando yo veo, yo digo, pero este es un muchacho joven. y él dijo, pero qué bendición, y me abrazó y me disfruté. Pero tú conoces todos los hijos de pastores, tenemos el mismo nombre de nuestros papás. Sí. Y nosotros le pasamos esa bendición también a nuestros hijos. ¿Sabes que eso que tú estás diciendo de que los hijos de los pastores, del grupo con los cuales tú creciste, solo hay pocos que continúan en la vida cristiana y que una cantidad mínima es la que decide ser pastor? Y a través de los años yo conocí, porque crecí en una comunidad, no voy a decir una comunidad religiosa, pero cerca de una institución cristiana donde yo veía muchos pastores que estaban como maestros y otros que iban formándose como pastores, y veía a los hijos, no voy a mencionar nombres, pero algunos apellidos sí puedo mencionar: Castillo, Gómez, Lizardo, Acosta, Pérez. Y al final, cuando yo veo esos hijos de los pastores que eran muchachos que yo lo veía, que eran de mi edad, y más tarde lo logro ver, yo, ¿y qué pasó? Oye, un padre tan y el temor está. O sea, un padre tan ejemplar como pastor y una familia tan ejemplar, y ahora que estos muchachos crecieron, parece como que nunca conocieron. Y yo te puedo apostar que todavía está ese temor. Pero fuimos tan reprimidos, esa es la palabra, de muchas cosas, de etapas. Muchos de los hijos de pastores fuimos robados de etapas. Se nos quitó una etapa, por cuidar la imagen pastoral. Mientras otros niños podían hacer otras cosas. Ejemplo, una de las cosas que yo amo fue el tiempo que mi papá pasó en la UNA, yo de niño, y tengo una memoria, era muy chico, pero en la UNA fue que yo aprendí a jugar softball, en la UNA fue donde yo aprendí a jugar voleibol, y a tirar piedra, y en la UNA fue donde yo aprendí a jugar baloncesto, a tirarle piedra a los mangos, porque el ambiente donde mi papá me estaba criando o nos estaba criando te llevaba a eso, un ambiente sano, viste, en ese aspecto fue un privilegio para mí, pero hay otros compañeros que no tuvieron ese privilegio de vivir en una burbuja. ¿Ves? Entonces, cuando tú estás creciendo en una burbuja como esa, de ser eso, de
en un aspecto ser privilegiados, cuando te toca salir a otro tipo de escenario y vida, tú te das cuenta y dices, espérate, esta burbuja lo que hizo fue alejarme de la realidad. No podía tomar decisiones por mí. Estoy traumado, dicen. Claro, porque crecemos en una burbuja que cuando tú te enfrentas a otro mundo, tú dices, I wish, yo me hubiera encantado tener esta experiencia antes, así yo tomar la decisión, porque cuando tú vas creciendo como hijo pastor, la decisión está tomada por ti. Sí. So, tú duras 18 años esperando el momento de tú poder tomar tus decisiones. Entonces, aprendes a amar a tu papá, aceptar el rol de él. ¿Ves? Porque acuérdate que en cualquier otro trabajo, las personas trabajan de 8 a 5. El problema los fines de semana están libres. El problema con eso es que a veces los hijos no logran entender que el pastor no tiene un horario. No. Y por ejemplo, se supone, pero por ejemplo, en comunidades de fe que tienen, por ejemplo, los que se congregan en sábado, ese es un día totalmente busy para ese pastor. Los que se congregan domingo es un día totalmente busy, bien ocupado para el pastor. Pero hay pastores, dependiendo de su comunidad de fe o de su profesión religiosa, que no tienen como tanto compromiso así durante la semana. Hay otros que en la semana tú lo encuentras que van a la corte con uno que cayó preso, que lo detuvieron, que van al supermercado a buscarle una compra a una hermanita que no puede salir, que salen con la esposa a que la esposa vaya a atenderle los niños porque se quedaron solos. Y hay pastores que no cumplen con ese rol. Yo espero que el editor de este video edite esto si cree que me va a traer problemas. Sí. Pero en el plano legal, el pastor está llamado a trabajar 40 horas semanales. 40 horas semanales. Se supone que la iglesia mundial paga al pastor por un periodo de salario, pero un full time. Es un full time. Es un full time de 40 horas. Si tú te pones a analizar y cuídame aquí. Cuídame aquí. Mira cómo estoy. Cuídame aquí. Adelante. Tú tienes una empresa. Tú diriges una empresa y tú puedes medir cuando tus empleados están trabajando 40 horas. Por el rendimiento. ¿Cómo una congregación mide si su pastor está trabajando 40 horas? Wow, es difícil. Perdónenme, compañero. Es difícil. No quiero es difícil crear un ambiente hostil. Tenso. Pero ¿cómo medimos el horario del pastor? ¿Y cómo justificamos las 40 horas? ¿Y cómo justificar el salario que cobran? Porque los pastores... Porque hay algunos que tienen un salario, hay otros que... No. El pastor... que se sirven de... El pastor gana igual. Entonces, una de las cosas lindas que tiene las comunidades de fe que nosotros vamos es que el pastor, a medida que pasa el tiempo, cambia los promedios, pero es un salario global. No cambia, dependiendo del costo de vida. Un salario tope. Donde esté el tope. Pero tú notas cuando un pastor está trabajando las 40 horas y cuando no la está trabajando. Y ahí es donde yo te entro lo que es llamado y el salario. Porque no hay forma. ¿Tú sabes quiénes son los que se dan cuenta cuando el pastor trabaja las 40 horas? ¿Quién? Los hijos. Ya está llegando. Esos son los únicos que se dan cuenta cuando el pastor trabaja las 40 horas. Y que no son 40 horas literales. A veces son 80 en la semana. Mira, hubo un tiempo de que yo entré con ese chip al ministerio. Y nosotros duramos 5 años antes de tener mi primer hijo, ahora Miguel. Y los primeros 8 años de ministerio yo no cogí vacaciones. No. Y recuerdo la primera vez que salimos de vacaciones, estábamos en el avión, yo, Lili y el niño tenía 2 años. Hicimos como una pausa y nos miramos. Y ella me dijo, ¿tú sabes que está? Y yo le dije, Tú te sentías en un lugar inapropiado. Fuera de sí. Pero cuando tus congregaciones te aprenden a amar y ven el cuidado pastoral que tú haces, van a respetar tu espacio con tu familia. Sí. El problema viene cuando las congregaciones no pueden justificar. Y el pastor comienza a tener estrés cuando tus congregaciones comienzan a decir, pero es que no, ¿dónde tú estás? Pastor no para aquí. Vino para la escuela sabática, vino para la lección o vino para el espacio de la mañana del primer servicio. Después se fue. No pude comunicarme con él. Pues cuando lo llamo me sale un mensaje de voz. O peor. O tiene el buzón lleno. O peor, que ha pasado con algunos. Y es que, por ejemplo, el pastor ¿dónde está? No, él está en Costa Rica en una campaña. Pero no da una campaña aquí. Y regresa. Y una semana más tarde. ¿Y dónde está el pastor? No, él está en Guatemala en otra campaña. Vuelvo y te digo, es difícil. La vida pastoral no es fácil. Es difícil. Yo sí te digo que se sufre, se llora. Dios nos hace pasar por procesos a todos. Vuelvo y te digo, yo mismo, mi familia hemos pasado un proceso y te puedo decir que estoy en el mejor momento familiar.
en el sentido de la comunicación, de la armonía, de normalmente tú no poder poner a tus niños a dormir porque estabas predicando en otro lado, el poder estar involucrado en tu familia. Y el pastor tiene espacio para todo eso, porque eso es lo cómico, no lo cómico, es el dato que choca. Curioso. Que es curioso, que la forma en que está la estructura es lo mayor que hay en nuestras congregaciones de fe. La forma en que está la estructura es para que el pastor no fracase familiarmente. Ya. No hay forma. Y Satanás sabe eso. Por lo menos a las congregaciones donde nosotros crecemos, está hecho para eso. El problema viene cuando el pastor no sabe priorizar o no se sabe organizar. Entonces, para quedar bien con uno, piensa que puede quedar mal en otro lado. Descuida lo otro. Pero muy distinto cuando tú puedes organizarte y decir, yo tengo que hacer 40 horas. Sí. Oreste, quiero concluir diciendo 3 cosas. Sí, esto puede seguir un parte 2, 3. Sí, no. Esto es un tema que tiene mucha tela que cortar. Nos fuimos por encima. Pero quiero mencionar 3 cosas. Número 1, y les recomiendo a los que están mirando este podcast, hay una canción, no la voy a poner aquí por asunto de que YouTube, pues, cuando uno ve una canción completa, pues hay problema. Pero busque a un cantante puertorriqueño, por supuesto. Tiene un estilo musical quizá un poquito moderno, llamado Alex Zurdo. Que la canción se llama El Pastor. Miren esa, escuchen esa alabanza. Se llama Alex Zurdo y la canción se llama El Pastor. Para que usted entienda lo que es el pastor y cómo sufre la familia del pastor, cómo sufren los hijos del pastor. Esa es una. Número 2. Yo soy de los abanderados y defensor de los hijos de los pastores, porque a veces como miembros de iglesia nosotros creemos que los hijos de los pastores y las hijas de los pastores tienen que ser santos y santas. No, son muchachos normales y tenemos que tratarlo como hijos normales en nuestras congregaciones. Los hijos de los pastores no bajaron del cielo, salieron del vientre de su madre. Así como usted parió en una clínica, en un hospital, la mamá de ese muchacho que es hija del pastor, de esa muchacha, nació de un vientre de una madre. Sí, es normal. Y tenemos que mirarlo como hijos normales. No pongamos estándares a los hijos de los ministros, porque usted está haciendo el trabajo del enemigo en contra del pastor. ¿Por qué lo digo? Porque, Oreste, a veces nosotros como miembros de iglesia tenemos una expectativa tan alta del hijo del pastor y se nos olvida que el hijo del pastor que número 1, que el pastor es humano, y número 2, que el hijo del pastor juega pelota, que el hijo del pastor tira piedra, claro, que el hijo del pastor se tira en el río, claro, que el hijo del pastor hace rabietas también. Le gusta el dulce también. Sí, o sea, que es un niño, una niña normal. Y que eso se extiende, perdóname que te diga, porque estamos los hijos, pero eso se extiende a la esposa. La esposa del pastor no es la pastora, es la esposa del pastor. Pero ella no es esposa del pastor, ella es esposa de un hombre. Eso es cierto. ¿Ves? No queramos poner a todas las esposas del pastor como la esposa del pastor anterior que tuvimos, que tiene que ser predicadora, que tiene que dirigir canto, que tiene que ser directora. No. Porque yo siempre, algo que yo aprendí, que yo creo que fue mi mamá que siempre me decía, Lili está para ti. Eso está cogiendo cargo en la iglesia. Si ella quiere. Sí. Tú no puedes. Y yo decía, no. No. Y Lili misma me dijo, hey. Momentito. Tranquilo. I'm gonna give you all the support that you need. Yeah. Pero yo soy esposa tuya. Voy a amar a la iglesia y estar ahí. Pero eso no es el trabajo, ¿ves? Entonces, la misma presión que queremos ponerle al pastor, se la queremos poner también a la familia. A la familia. Yo dije que quería decir 3 cosas. La primera fue, número 1, busque esa canción de ese artista cristiano Alex Zurdo llamada El Pastor. Número 2, que entendamos que los hijos de los pastores, las hijas de los pastores son normales. Son de carne y hueso, no bajaron del cielo. Son muchachos que se crían en la misma comunidad y que desean vivir una vida como lo viven los otros niños y niñas de la misma iglesia. Que ese niño de hijo del pastor tiene deseo de correr en el patio como corren los hijos suyos también. Usted que es dirigente, recuerde que el hijo del pastor es normal como el suyo y es travieso como el suyo. Que eso es un niño o una niña normal. Y número 3, hay una persona
que todo mundo lo llama cuando tiene un problema. Llaman al pastor cuando tiene un problema. Pastor, mire, me está pasando esto, por favor, ore por mí. Pastor, mire que el hijo mío le pasó esto, yo quiero que vayamos a visitarlo. Mire que a mi esposa le pasó tal cosa, vamos a visitarla. ¿Y quién visita al pastor? ¿Quién lo llama? ¿Quién llama al pastor para preguntarle, pastor, cómo usted se siente? ¿Quién llama al pastor para preguntarle, pastor, qué usted necesita? Comió. Pastor, en su casa, su esposa pudo cocinar. Porque a veces creen que los pastores ni se enferman, ni los hijos de los pastores, ni la esposa se enferma. No. Son máquinas, son Entendamos, son seres humanos normales de carne y hueso. Y por último, quiero concluir diciendo, nosotros siempre llamamos al pastor para algo que necesitamos nosotros. ¿Cuándo estás tú, estoy yo dispuesto a servir a mi pastor? Cuando el pastor necesita. Cuando el pastor tiene un apuro, que tiene que ir para el aeropuerto. Porque el pastor siempre está dispuesto para recogerte a ti al aeropuerto. Pero cuando él tiene que salir, ¿quién lo lleva? Ahora, lo más grande, Oreste, nosotros llamamos al pastor para que ore por mi familia, que ore por mi hijo que está en la droga, que ore por mi hija que se fue con un novio por ahí, que ore por mi hija que me salió embarazada, que ore por mi trabajo, que ore por una enfermedad. ¿Y quién ora por el pastor? ¿Quién ora por el pastor? ¿Tú oras por tu pastor? Y son de esas tres cosas tan esenciales. Y por eso digo, Oreste, yo soy un abanderado de defender a los hijos de los pastores. Y cuando yo veo un hijo de un pastor en la iglesia que anda corriendo como un loco, me siento bien. ¿Por qué? Ese es un niño normal. Cuando el niño o la niña del pastor no anda haciendo travesura igual que los demás, hay que orar por esos niños, hay que cuidarlos. ¿Por qué? Porque hay problemas. No es un muchacho normal. Oreste, ¿qué le decimos a los amigos? Un llamado a los papás de los hijos de pastores. Es a los pastores. Nuestro primer trabajo es cuidar de nuestra familia. Nada que vaya por encima de tu familia puede tener prioridad. Y parte de la misión es cuidar de esos que están a tu lado. Yeah. Así que tus hijos van a amar al Señor de acuerdo a cómo tú los amas a ellos. Eso es así. Como dije la semana anterior, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Exacto. Cuando nosotros somos imitadores de Jesús, vamos a entender que Jesús siempre sacó tiempo para todo. Para todo. Así que vamos a organizarnos. Así es. Vamos a cumplir, pero a la misma vez vamos a amar a los de nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por llegar hasta este momento. Y si tú llegaste hasta este momento, no es casualidad, es porque Dios tiene este mensaje para ti. Y a pesar de que los jueves hacemos un programa para reírnos, pero también hay momentos para uno reflexionar, de aprender y también considerar cuál es nuestra función en nuestra comunidad de fe como miembros y cuál es nuestra función en virtud del pastor que tenemos y de la familia del pastor, cómo la cuidamos, cómo nosotros intercedemos por los hijos de nuestros pastores, por las hijas de nuestros pastores y por la esposa de nuestros pastores. Así que cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Esto fue Franklin López Podcast.